Abra su Biblia, por favor, en Filipenses 1, 1 y 2 en adelante. Solamente puedo decirle algo, hermano. Ya Cristo lo hizo. Ya Pablo lo hizo. Ahora, hazlo tú. El trabajo de Cristo fue hecho. El trabajo de Pablo fue hecho, realizado. Ahora, hazlo tú. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con todos los obispos y diáconos, que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Solamente en la salutación de Pablo, no habla de él, sino habla también de Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, como usted y yo somos siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo junto con los obispos y los diáconos, o sea, a todo el cuerpo de Cristo le manda esta salutación: que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Y cuando vemos aquí, vamos a notar que Pablo estaba en la cárcel cuando él hizo esta carta a los filipenses. Pudo haber sido en Roma o pudo haber sido en otra ciudad, pero estaba preso. Y cuando alguien está preso, está sensible. Esa sensibilidad es importante para nuestras vidas, porque posiblemente no estamos en la cárcel, pero a veces estamos en nuestras cárceles particulares, con nuestros propios problemas, pensando que son los problemas nuestros, son los más difíciles y que no hay solución. Por eso cuando hace esta salutación dice: que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. En el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Se da cuenta? Él dice que daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ustedes. O sea que si usted se acuerda de los hermanos, yo me acuerdo de ustedes, ustedes se acuerdan de mí y nosotros nos acordamos y damos gracias a Dios por la vida del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Otra cosa sería, este no es un tema teológico, es el sentimiento del Pablo derramando su corazón por aquellos en los cuales él había predicado la palabra. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él estaba agradecido con la iglesia. Él oraba por la iglesia. Él daba gracias a Dios por la iglesia. El motivo era porque habían participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice. Desde el primer día hasta ahora. Y creo que cada uno de nosotros llegamos a la iglesia en el tiempo preciso, en el día preciso, en el momento preciso. Entonces, si nos podemos dar cuenta, tenemos que ir cambiando nuestra mente y renovarla, como lo hemos dicho tantas veces, pero a lo que voy es que unos van a ir más adelante que otros, y no precisamente porque sean más inteligentes, sino la idea es que empieza madurez y empieza más madurez y más madurez. Pero el aprecio de Pablo es el que usted y yo, principalmente el aprecio que nos tiene Jesús, ¿verdad? Pero estamos hablando de la carta de Pablo a los filipenses. Y vemos aquí de que el aprecio de él lo llevaba a dar gracias, lo llevaba a las oraciones, porque habían participado del Evangelio. Unos en una forma, otros en otra, pero cada uno va creciendo y se va levantando. En el verso 6, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional,
Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces dice, el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y día a día tenemos que ir perfeccionándonos en lo que Cristo Jesús nos dice, pero aquí hay una serie de cosas muy importantes que si nos paráramos ahí, era la forma en que Él amaba a la iglesia. Porque para empezar la había parido, llámese así, en Cristo Jesús. Él testificaba, Él hablaba, Él recomendaba, Él regresaba y volvía a hablar. Él decía muchas cosas, muchas veces, por una sola razón, porque no todos tienen la misma madurez. Y esa madurez la va haciendo en el transcurso del tiempo a través de que tú y yo les enseñemos a las personas para alcanzar esa madurez. Y saber que la madurez viene por medio de circunstancias, de tribulaciones, de tormentas, de situaciones difíciles, hasta peligros de muerte como lo pasó Pablo. Los discípulos pasaron peligros de muerte también. Y en fin, pero eso va siendo, vamos aprendiendo cada vez más y más y más. Y luego dice, es justo que yo piense así de todos ustedes. Dice que es justo que piense así de cada uno de ustedes, porque los llevo en el corazón. Porque finalmente yo puedo ver a Héctor, puedo ver a Janeiro, y realmente es algo, pues un sentimiento muy precioso y a la vez doloroso. Y cuando Él dice es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, ya sea que me encuentren preso o defendiendo y confirmando el Evangelio. No le importaba cómo estaba Pablo, ya sea preso o ya sea defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Porque finalmente, si ustedes no estuvieran aquí, podría decir Pablo, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos que con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y en el buen juicio. Yo creo que aquí Pablo no estaba dando, creo que se estaba retratando. Y cuando comenzamos a pensar de esa forma, cuando comenzamos a aterrizar cómo Jesús abrió un camino vivo, y cuando Pablo empieza a hablar, él habla, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que les pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y en el buen juicio. Porque es importante tener buen juicio. Pablo no se desesperaba en la cárcel. Pablo no se desesperaba en la isla de Patmos. Pablo no se desesperaba porque tenía una sola misión y tenía que cumplirla. Y cada uno de nosotros tenemos una gran misión que hacer y tenemos que cumplirla. Pero el sentimiento, el cariño, el amor por los hermanos tiene que ser totalmente diferente al cual quizás lo hemos practicado. Dice el verso 10, para que disciernan lo que es mejor y sean puros, irreprochables para el día de Cristo. Esa era la oración de Pablo y era lo que les decía él. Era lo que estaba escribiendo en la cárcel, el gran amor que tenía por la iglesia y por los hermanos.
no importando sus prisiones, no importando sus problemas, no importando para sí nada, como Cristo no era para sí nada, sino era para dar vida después de que Él murió. Con la gran ventaja de que Cristo murió y resucitó, y al estar a la diestra del Padre fue coronado, está a la diestra del Padre. O sea, Él está satisfecho por lo que hizo. Por eso uno de los principales mandamientos del Señor es amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros, irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza del Señor. Él no hablaba para sí mismo, era para la gloria y alabanza de nuestro Dios. En el verso 12 dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Él sabía que todo lo que le había pasado, eso había contribuido para el avance del Evangelio, y que ellos no se quedaron callados. Ellos siguieron viviendo en el amor fraternal. En el verso 13 dice: es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y para él veía la evidencia de que toda la guardia del palacio y de todos los demás que dice: estoy encadenado por causa de Cristo, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confirmados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, ellos veían el testimonio de Pablo y dice, pues si él está encadenado y él está, entonces vamos a predicar la palabra sin temor. Y aquí le da algunos avisos también. Estos últimos, el 15, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia, por rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. 18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Él sabía que el Señor iba a hacer algo por él. Lo tenía que sacar de esa cárcel. Y a veces nos desesperamos tanto cuando nos encontramos no en la cárcel precisamente, sino en una prisión de pecado, o nos encontramos en una prisión de sentimientos encontrados, en una prisión de falta de perdón, en una prisión a donde podemos tenerlo todo, absolutamente todo, y vivir afligidos. Eso es una prisión. Pero dice, y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, vivo o muerto.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo era mejor morir. Pero fíjese qué tremendo el 22, que dice: ahora bien, si sigo viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. Ya muerto, ya no. Entonces prefería vivir en todas esas circunstancias difíciles porque era fructífero. Y en verdad, créame que el día de ayer yo sentí algo en mi corazón, algo que quizás pocas veces lo he sentido, en poder disfrutar, darle aliento a una persona y el poder mirar a otras personas que no conocían de Dios, poder integrarse a una oración y decir: tiene razón. Mi religión es la tradicional. Y antes que yo hablara, habló la hermana Rubí y dijo: ¿sabes una cosa? El mismo Dios que tú tienes, lo tengo yo. Me pueden o te pueden hacer falta muchas cosas, pero es el mismo Dios. No contendió con la palabra. Y eso me permitió compartirle a esa persona. Ahora dice: ahora bien, si sigo viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. Porque finalmente, si no voy a ser fructífero, pues a veces, pues, si me muero, como yo creí en Cristo y estoy en el camino, pues me voy al cielo. Pero ahí terminaría ya la obra. Usted y yo tenemos muchas cosas por delante que hacer. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero el bien de ustedes es preferible. Vean la forma en que él va encuadrando su mensaje a los filipenses y cómo entre su testimonio y cómo va entredejando ver cómo debe moverse la iglesia. Pero el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. 25. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Él deseaba que avanzaran en la fe. Él no importaba para sí mismo. Jesús no se importó a sí mismo. Y cuando digo que no se importó, es que no importó dar su vida por cada uno de nosotros. Cuando dice: continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Verso 26. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. O sea, animar a las demás personas, animarlas. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Es que yo no entiendo mucho. Tú lo puedes lograr. Solamente es enfocarse en lo que se debe de hacer y aterrizarlo bien. Porque la costumbre, ir, venir a la iglesia, ir, venir, hacer, pero aquí Pablo no habla de su vida, si era cómoda, no era cómoda. Yo creo que no era nada cómoda. La de Jesús no fue nada cómoda. La tuya y la mía no va a ser nada cómoda, pero con satisfacciones. Por eso dice: así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. ¿Qué palabra, eh? O sea, pase lo que pase, compórtense como una familia digna del Evangelio. Pablo era tierno y era fuerte también para hablar. Digna del Evangelio de Cristo. De este modo,
ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tengo noticias de ustedes y sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin temor alguno a sus adversarios, los cuales para ellos señal de destrucción, para que ustedes en cambio es señal de salvación. Para ellos es señal de destrucción, porque hay que morir a la carne, hay que morir a las cosas que no son correctas. Para ellos señal de destrucción, pero para ustedes en cambio señal de salvación. Y esto no proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. No solamente es creer en Cristo, sino sufrir por Él. Y bueno, es que no, que la vida cristiana es felicidad. Sí es felicidad por lo que deja uno sembrado en los corazones de las personas. Y eso causa un gozo totalmente diferente al gozo personal. Sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes en cambio señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino sufrir también por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener. O sea, no está hablando de lo que no sabe, está hablando de lo que sabe. Y que ahora saben que sigo sosteniendo. Capítulo 2. Por tanto, versículo 1. Si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer. Es otra invitación ahí. Llénense de alegría teniendo un mismo parecer. Quiere decir, primeramente, que se siente algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, prácticamente lo estoy leyendo, pero yo no sé si usted lo había visto de esta forma o yo lo vi de esta forma. Es consejo tras consejo tras consejo, instrucción. No hagan nada por egoísmo y vanidad, más bien con humildad considerados a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando comenzamos a interesarnos por los demás, pues sucede algo también, porque Dios es justo, Dios es Dios, Él no cambia, Él es amor. Entonces la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo naturaleza de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestárseles como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él no se exaltó a sí mismo. Él no tomó la deidad que poseía, sino era Dios hecho hombre. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y por eso es que Pablo era imitador de Jesús, porque él sabía que si hacía parte, no llegar al extremo de Jesús en cuanto que ya no había que hacer más sacrificios. Creo que Pablo lo hubiera hecho.
Pero él sabía que él tenía que no exaltarse, sino tenía que humillarse para que ante el nombre, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Fíjese que siempre la gloria era para Dios. Sí estaba hablando él con los filipenses, la carta para ellos. Sí les estaba diciendo, sí les estaba aconsejando, sí les estaba instruyendo, pero siempre no poniéndose tanto ejemplo él, sino el del Señor. Así que, mis queridos hermanos, fíjense la finura, la calidez. Yo me imagino, ¿verdad?, la forma. Así que, hermanos, así mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque la salvación no es barata. No la podemos estar pisoteando, esa salvación. Costó precio de sangre. Verso 13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad de Dios. Hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables, puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida, depravada. En ella ustedes brillan como estrellas del firmamento. Lo que podemos ver afuera es una generación torcida, depravada, perversa. Pero él dice, en ella ustedes brillen estrellas como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, porque mi vida fuese derramada sobre el sacrificio y servicio que producen en la fe. Me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense, compartan su alegría conmigo. Así como el Señor Jesús está alegre, tenemos que compartir su alegría, porque venció en la cruz. No es un mito, no es algo irreal, es algo real. Y mire, hable también de unos colaboradores ejemplares. En el 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Timoteo lo manda él para que viera cómo estaba la iglesia y luego regresara y le dijera, para que también yo cobre ánimo, porque aún estoy en la cárcel y Timoteo va a traerme noticias buenas. Esas buenas nuevas son ustedes y yo. Tenemos que dar esas buenas nuevas. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarlos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Él estaba en la cárcel, pero él dice: yo mismo iré pronto. No podía quedarse ahí. El Señor tenía que libertarle. El Señor tenía que sacarle de esa cárcel. Y cualquiera que sea mi cárcel o tu cárcel, Él nos va a sacar. Y nos vamos a gozar y alegrar.
Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, en quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo, al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Sigue la carta en el capítulo 3. Por los demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molesto volver a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de los perros, cuídense de los que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adornamos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivo para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Porque él sí tenía confianza como hombre y como él se desarrolló, dónde se desarrolló y él sabía quién era. Y usted y yo sabemos quiénes somos o quiénes éramos, pero ahora sabemos quiénes somos. Circuncidado el 8º día, eso es lo que decía la ley que se tenía que hacer, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Imagínense nada más cuál era sus fuerzas humanas que él tenía. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero en pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Esa es la clave. ¿Y qué es lo que tenemos que perder? Pues tenemos que perder todo aquello que nos atosiga, todo lo que nos preocupa. Tenemos que dejarle las cargas al Señor, porque Él dice: ven a mí, trae todas tus cargas a mí, deposítalas en mí. Tú no puedes hacerlo humanamente, no lo puedes hacer. Yo soy el que lo puedo hacer. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Sabía Pablo dónde iba. Usted y yo sabemos dónde vamos. Había una fuerte confianza, una fuerte fe. Había sentimientos en los que él le compartía la palabra. Había amor
a las personas que le compartía la palabra. Había recomendaciones. Y a veces uno se parece fastidioso. Cambia la vida, haz esto, mira por acá, mira por allá. Ahora sí que el estrellazo ahí en la pared, ¿verdad? Ay, ahora sí ya lo entendí. Bueno, pues adelante, ¿no? Porque todos tropezamos, todos vamos, sigue para adelante. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. 12. No es que ya lo haya conseguido todo. Si Pablo decía eso, ¿qué puedo decir yo y usted? No es que ya lo haya conseguido todo, o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. Olvidando lo que quedó atrás, ya no eres lo que eras antes. Ya no eres la persona afligida como a veces se puede estar. Ya no eres la persona abandonada como quizás fuiste abandonado. Ya no eres la persona, eres otra criatura, eres otra persona. Pero dice, dejando las cosas, olvidando lo que quedó atrás y esforzándonos por alcanzar lo que está adelante. Ya lo que pasó atrás ya pasó. Si mis emociones y sentimientos estaban encontrados, ya eso ya pasó, porque ahora veo hacia adelante y el que está en mí es mayor que el que está en este mundo, y por eso se pueden arreglar todas las cosas. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, perdón. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Porque Dios es bueno. Dice, y si algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivimos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y no era perfecto. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, como les he dicho a menudo, y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ganar a las familias cuando ellos nos ven afligidos? En vez de quitar la aflicción a uno, nos ven afligidos. Basta ya el tiempo pasado. Si tenemos la confianza, depositamos la confianza en el Señor. Pero dice, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran a dioses de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder que se somete a sí mismo todas las cosas. Y él termina en Filipenses 4:12, si no me equivoco. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se oye sencillo, pero no es sencillo. Cuando las cosas vienen difíciles, estallamos y la arreglamos a nuestra manera, pero no es así. No es así como lo dice el Señor. Por eso, cuando vemos esta carta que le escribe en la cárcel, en Roma o en Filipos,
no se sabe exactamente, pero la escribió en la cárcel, cierto es que él se retrata a sí mismo y empieza a hablar de todo lo que hemos leído y medio comentado, porque no se alcanzaría a poder comentar todo esto, pero la idea es lo que él hacía en la cárcel, cómo les recomendaba, y después de eso cómo envía a Timoteo para que vaya y les comparta, y con la ansiedad de que regrese Timoteo y le diga cómo está la iglesia. Y dentro de la cárcel él se gozaba ampliamente. Quiere decir que él habló desde su corazón, no es un estudio teológico. Es un estudio real de alguien que está viviendo una vida en Cristo. Alguien que tenía todo lo más necesario, no lo indispensable, sino tenía todo lo que quería. Era fariseo, era judío, era perseguidor de la iglesia, era tremendo. Pero olvidando lo que quedó atrás, prosigo hacia adelante. Todos quizás tuvimos una vida muy difícil y diferente, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Por lo tanto, tú tienes un valor para Cristo. Yo tengo un valor para Cristo. Cada uno en su medida de su madurez, y cada persona que esté un poco más madura pueda ayudar a aquellas que están menos maduras para que se levanten. Pero no va a ser solamente por palabras, es de hecho y en verdad, es servir a los hermanos. Y cuando hablo de servir, déjeme decirle, es estar en el momento oportuno. Es estar cuando se necesita, en ese momento. Un día mis hermanos, y con eso termino, me dicen, tú casi no vienes acá, Villahermosa. Le digo, no, pero cuando vengo a hacer algo importante. Vengo cuando me necesitan. Cuando hay una necesidad básica, importante. Y eso es lo que realmente tiene mucho valor para la gente conversa, pero más para la gente inconversa. Ahí es donde se ganan las almas casi sin hablar, con el puro testimonio. Pero si aquí a veces nos luchamos por atendernos unos a otros, ¿qué lo vamos a hacer allá afuera? Y con esa pasión que Pablo tenía por el Evangelio, esa es la misma que usted y yo podemos tener cuando nos enamoramos de Cristo, cuando hablamos con verdad, cuando lo hacemos sinceramente, cuando no hacemos las cosas obligados, que el deseo y la pasión es hacerlo, no importando el tiempo ni la hora, cuando se tiene tiempo y cuando hay, las cosas deben ser en orden. Pero hay veces hay mucho tiempo, pero los tiempos no lo son, porque son mejores nuestros tiempos, son mejores las cosas que nosotros queremos, son las que queremos solucionar. Entonces no estamos pensando que Cristo Jesús va a solucionar nuestro problema. Por eso es que cuando escribí esto, y hablo de la forma como inicié, ya lo hizo Cristo, ya lo hizo Pablo. Ahora, hazlo tú, y yo, y toda la iglesia. Solamente comienza a hacer algo. Y les dije una simpleza cuando comencé, un mensaje, un video, no sé, algo puede abrir la puerta. No solamente que llegue en el momento preciso, sino que que la persona sienta que hay un hermano, hermana, que sí recuerda, que sí se le estima, que sí se le quiere, y eso se siente.
Puede ser muy simple eso. Con alguien que no conozca de Dios, hacerle un servicio. Algo. No se va a pasar ahí sirviéndole a todo el mundo, ¿no? En su tiempo, en su momento. Y Dios le va a dar, por medio de Jesucristo, todo aquello que necesita para cambiar la forma en que quizás no hemos procedido. Pero yo digo también, y el mundo dice, un refrán, que hasta que no tocamos fondo, nos damos cuenta de lo que tenemos. Y lo más aconsejable es, antes de que uno toque fondo, poder comprender que Él está con una mano abierta para decirle, hijo, te amo. Padre, gracias te doy, Jesús, porque la enseñanza de tu palabra es un sí y un amén. Que pudiéramos hacer esto, Señor. Doy gracias a mi Dios que cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y estoy convencido de eso. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Te agradecemos por lo que haces y aún por todo lo que vas a hacer. Enséñanos, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.